pues le damos la bienvenida a las personas que están viendo esta transmisión, a los que ahorita están en vivo, a los que nos verán después. Que Dios te bendiga. Y bueno, pues aquí estamos con la gente de la congregación, dándole gracias a Dios y reuniéndonos para celebrar a nuestro Señor y ser edificados en su palabra. Y bueno, pues hoy quiero compartirte un mensaje. Se llama el poder de una adoración genuina. Así se llama, el poder de una adoración genuina. Y bueno, pues estamos viendo la vida de los reyes de Israel. Todavía nos falta camino que recorrer, ¿verdad? Hoy continuaremos con el estudio de los reyes buenos del reino del sur o reino de Judá. Estudiaremos la vida del rey Josafat. Josafat fue el cuarto rey del reino del sur. Su ascendencia viene de su bisabuelo Roboam, su abuelo Abías y su padre Asa. Y reinó a partir del año 835 a.C. Comenzó a reinar a los 35 años de edad. El nombre de Josafat significa Jehová es el que juzga. Aprenderemos el poder que tiene el depender de Dios en los momentos de crisis por medio de la oración, del escuchar a los hombres de Dios por medio de una palabra profética y la aplicación por medio de la alabanza y la adoración. Y bueno, pues ya tenemos un poquito de camino recorrido. Hemos estado viendo de la historia de Israel lo que es la monarquía, y acuérdense que empezamos nosotros con Saúl, el primer rey. Después de Saúl fue David, después de David fue Salomón, después de Salomón se dividió el reino y fue Roboam. Y después de Roboam tuvo un hijo que se llamaba Abías, no vamos a ver a ese rey. Después a Asa, que fue otro de que fue su nieto. Y después el día de hoy vamos a ver a Josafat. Entonces ya hoy vamos a ver 8 reyes después de que empezó la monarquía. Y hemos visto algunos defectos de carácter, algunos aciertos en cuanto a sus conductas de parte de los reyes, pero como seres humanos pues siempre va a haber saldos buenos, saldos no tan buenos. Pero me gusta estar enfocando lo que cada uno de los reyes hizo bien y qué podemos aprender acerca del carácter, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a leer la Biblia y vamos a leer bastante de la Biblia. Entonces ahí en la pantalla va a aparecer, si usted trae Biblia, pues use su Biblia para que lo ubique, y si no, pues ahí en la pantalla va a estar. Primero vamos a leer el segundo libro de Crónicas, el capítulo 17 del 1 al 6. Después voy a leer el segundo libro de Crónicas, primero capítulo del 1 al 3 y después del 13 al 29. Así es como quiero que lo puedan checar. Y bueno, hablando de los reyes de Judá, el rey Josafat se considera un rey que Dios bendijo, y es tremendo el testimonio, la manera en que Dios utilizó la vida de Josafat, pero también hay una intervención divina, providencial en la vida de Josafat que a mí me llama mucho la atención y siempre me gusta enseñarla, sobre todo en un contexto en los círculos de alabanza y adoración. Sin embargo, bueno, pues hoy como iglesia podemos aprender esta parte. Dice aquí, el verso 1, segunda de Crónicas 17, dice: luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono, o sea, Asa era su papá, dice, y fortaleció a Judá para hacer frente a cualquier ataque de Israel. Estamos hablando del liderazgo de Josafat. Dios le permitió que fuera fortalecido Judá. Y luego dice que Josafat estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. Y luego dice: el Señor estaba con Josafat. ¿Por qué? Porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Dice: buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Dice: por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. Bueno, podemos ver que Josafat es un rey, si hablamos de los filtros que hemos hablado, pues aceptable a Dios, que hizo lo correcto, y por ende, bueno, pues Dios le bendijo, ¿verdad? Pero
siempre existe una historia que va a sacar lo mejor o lo peor de una persona. Y en el caso específico me gustaría hablar acerca de un acontecimiento que tuvo Josafat. Vamos al libro de 2 de Crónicas, capítulo 20, versos primero del 1 al 3, acuérdese, y luego ya del 13 al 29. Le voy a leer nada más para que conozcamos un poquito acerca de cómo empezó a actuar y cómo empezó su reino Josafat. Dice el verso 1, 2 de Crónicas 20: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Ya está en Hasezón Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que le guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Bueno, imagínense que Josafat, dice la palabra de Dios, que Dios lo respalda y entonces su reino empieza a caminar en paz. Pero de repente alguien de alrededor, de los países de alrededor, le declara la guerra. Y dice la palabra de Dios que Josafat quedó aterrado. ¿Por qué? Porque no era un país el que estaba, sino eran 3 reyes los que venían contra él. Ahora, si Josafat estaba pegado a la ley de Dios, estaba haciendo lo correcto, pues ¿por qué le vienen cosas malas a Josafat? Debería de vivir en paz, ¿no? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros llega un momento en donde decimos: a ver, yo ya estoy empezando a ir a la iglesia, ya me alineé con Dios, estoy haciendo las cosas correctas, ¿verdad? Y de repente ahora me resulta que tengo esta enfermedad, o resulta que ahora esta deuda que no me habían cobrado ya me la empiezan a cobrar. ¿O qué te gusta? Cualquier circunstancia o situación. Lo que yo leo aquí, que él estaba haciendo las cosas correctas porque se apegó a la ley de Dios. Pero tengo que decirte algo importante. A los creyentes que son obedientes, que andan en el Señor y pareciese como que su compromiso con Dios es casi intachable, también le suceden desdichas que no esperan. ¿Amén? Diga amén o no diga amén. Bueno, pues esa es la verdad. También le suceden desdichas que no esperan. Y pareciese que como que cuando más comprometidos estamos con el Señor, cuando más estamos tratando de hacer las cosas de manera correcta, nos sucede lo que no esperamos. Dios lo permite, definitivamente. Y vamos al verso 13. Dice: mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, dice, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era descendiente de Asaf. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, dice, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y les dice: mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo, ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores
que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vinieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más que lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al cuarto día se reunió en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Luego los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas y se dirigieron al templo del Señor. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. ¿Qué vemos? Vemos que Josafat se apega a la ley de Dios y esa es una buena decisión. Entonces dice la palabra que él hace las cosas, o más bien Dios lo bendijo porque hizo las cosas que hicieron sus padres, y siempre se refiere a David, ¿se acuerdan? El primer monarca que siempre hizo las cosas de acuerdo al agrado del corazón de Dios. Y de repente lo van a atacar y dice la palabra de Dios que él queda aterrado, que tiene miedo porque son 3 ejércitos que vienen contra él. Pero dice la palabra de Dios que él le pidió al pueblo que ayunaran, y después se acerca un hombre de Dios que no era el rey, sino que era un profeta, y le dice: no teman porque la victoria se las ha dado Dios, la lucha no es suya, es de Dios. Y entonces a partir de ese tiempo lo que nosotros podemos ver y entender es que Dios permitió que Josafat pudiera en su corazón reconocer si seguía o no seguía a Dios. Y a veces Dios nos pone en ese predicamento. ¿Por qué? Porque cuando las cosas van bien, déjenme decirles algo, es probable que todos digamos: gracias a Dios, me ha bendecido, gloria a Dios, aleluya por las cosas que suceden, ¿verdad? Si yo les dijera a los que están pasando por un tiempo de bendición, de bonanza: ¿cómo estás? Muy bien, bendecido, gracias a Dios. Y si se lo preguntara a una persona que no está pasando por ese mismo momento, la respuesta debería de ser la misma. Entonces Dios quiere probar nuestro corazón en medio de la adversidad. Algunas consideraciones de esta historia que es importante que conozcamos. Lo primero es que Josafat conocía el secreto para ser bendecido por Dios: la obediencia a la ley de Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Vean lo que dice el verso, ahí en el capítulo 17, en el verso 3 y 4, dice: buscó a Dios, al Dios de su padre, y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Indistintamente, si usted ahora ya está en este camino, tiene que aprender a obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Ahí estaba yo en una boda, oficiándola, y había un mensaje que yo estuve predicando, y a razón de eso entendí algo que es muy importante: que cuando nosotros fundamos nuestro matrimonio en la ley de Dios, regularmente pueden venir crisis, pero hay una gran garantía de prevalecer. Su vida debe de tener la misma ancla, y esa ancla es que si usted obedece la ley de Dios, va a ser inamovible en medio de las circunstancias. Amén. Lo segundo que nosotros tenemos que saber de esta historia es que, como todo ser humano, en algún momento de la vida habrá momentos de crisis y ataques, con o sin causa. Vea lo que dice la palabra de Dios. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se han quedado sin trabajo y han estado haciendo bien las cosas y han tenido obediencia? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes de repente han pasado por esta enfermedad,
alguno de sus familiares y ustedes dicen, pero ¿cómo? Si a fin de cuentas pues estamos tratando y lo peor de todo es que a veces nos enganchamos porque nos sentimos provocados por las circunstancias. Decimos, fulano de tal que le sigue a Dios o mangano a ese ni le ha dado, ¿verdad? No importa eso. Como todo ser humano, en algún momento de la vida habrá momentos de crisis. Entonces, usted tiene que aprender a presupuestar en su vida que va a haber momentos de adversidad. Ante esos momentos, ¿cuál será tu reacción? ¿Acercamiento o alejamiento de Dios? Josafat dependió de Dios pidiendo la dirección. ¿Qué momento estás viviendo ahorita? ¿Crisis en tu matrimonio? ¿Escasez de trabajo, de ventas? Quizá has estado esperando por mucho tiempo una relación de pareja y no se concreta nada. ¿Qué está pasando por tu corazón? Bueno, en esos momentos tienes que saber algo. Tú tienes que saber si te comprometes con Dios o simple y sencillamente por inercia te dejas llevar. Y mi sugerencia es, comprométete con Dios. Comprométete con Dios. No importa si se va a solucionar lo que tú estás esperando. Porque en la medida que tú te comprometes con Dios, por lo menos tienes algo en que pensar que verdaderamente te va a edificar. Dice la palabra en el verso 3 del 20, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. A pesar de que vino una mala noticia, entonces él clamó y le dijo, Señor, en este momento que acabo de sacar mi casa, Padre Dios, que acabo de comprar un vehículo o que emprendí este negocio, se viene la adversidad, ¿qué hago, Dios? Dependa de Dios totalmente. Después, tenemos que saber que la dirección a veces puede venir directamente a ti o a través de alguien más. Y eso es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que es sabia en su propia opinión. Y muchas veces el ser sabio en nuestra propia opinión hace que nosotros nos alejemos, porque le damos vuelta al asunto desde la misma perspectiva. Entonces, cuando usted vea que no está avanzando en la vida, en el propósito o en su caminar con Dios, tiene que saber algo, tiene que aprender a pedir consejo, porque a veces la respuesta Dios se la puede dar por medio de alguien más. Y no que usted no sea importante para Dios, quizá ya Dios se la dio, pero usted le sigue dando vueltas porque está esperando otra solución. Dice la palabra de Dios, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y entonces cuando nosotros abrimos nuestro corazón, tenemos una perspectiva diferente. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 14, dice, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes, que se llamaba Jaziel, hijo de Zacarías, de Benaía, de Jehiel, de Manasías, de la tribu de Leví. Dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat. Esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Entonces allí estaba una persona externa al problema que se le estaba presentando y le dice, escuchen pueblo, escuchen rey Josafat, no tengan miedo. Y yo quiero que en este momento tú abraces esa palabra, ¿verdad? No tengas miedo, no te confundas, no hagas nada diferente, afiánzate en el Señor, ¿sí? Y tú dices, ay, pero ¿cómo es posible si tú supieras lo que me está pasando? No tengas miedo, afiánzate en el Señor. Y les da la sugerencia y también les da la respuesta y les dice, la batalla no es tuya sino de Dios. Y eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Cuando tú estés haciendo las cosas correctas y te venga algo que tú no esperas y hasta pareciese como que es injusto para tu vida, si estás haciendo las cosas correctas, no es tu batalla, la batalla es de Dios. Que es diferente cuando tú cometes pecados o cuando cometemos errores. La batalla no es de Dios, porque a veces nuestra propia necedad hace que nosotros nos estemos endosando problemas y tú los tienes que resolver. Pero cuando estés haciendo las cosas correctas, la batalla es de Dios. Y si es de Dios, tenemos que saber
que Él tiene el control. Amén. ¿Cuáles fueron las estrategias de guerra para vencer de Josafat? Déjame decirte, son varias, pero fueron en la dimensión espiritual. Y quiero decirte algo, quizá tú has intentado muchas cosas en lo natural, pero te quiero preguntar algo. ¿Reconoces que hay una realidad espiritual? ¿Has intentado algo en lo espiritual? Porque aunque somos creyentes, aunque somos cristianos, muchas veces nosotros estamos echando mano de los recursos en lo natural, ¿sí? A veces tienes encima de ti una demanda, ¿verdad? Y tú dices, es que pues el abogado que me puede echar la mano, no lo puedo pagar. Entonces empezamos a poner la fe en lo natural. ¿Ya probaste la oración, la intercesión? ¿Ya probaste la lucha, la batalla espiritual? ¿Ya probaste humillarte delante de Dios y decirle, haz un milagro, Señor, interven? Ya sé que en lo natural se necesita esto o aquello, pero ¿has probado estrategias para la batalla espiritual? Porque puede que mucho de lo que te esté sucediendo tiene un origen en lo espiritual. Entonces las estrategias de Josafat, ya había hecho estrategias en lo natural. Cuando nosotros lo leemos, allí en el verso 17 vemos que él levantó fortalezas y trató de levantar obviamente ese muro alrededor de Jerusalén, pero ahora las estrategias naturales no le servían de mucho. Ahora lo que te puede servir a ti son estrategias espirituales. Amén. Y lo primero que tienes que hacer es ser sensible a Dios. Dice el verso 6 en el capítulo 17, estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Entonces, hay personas que no creen en Dios, o hay personas que creen en Dios, pero piensan que ya no son candidatos para un milagro porque lo han ofendido, porque se han olvidado de Él. Pero hoy te quiero decir, vuelve a ser sensible a Dios. Dice la palabra de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales, ¿verdad? A veces nuestra lucha es contra seres espirituales, por más natural que se vea, a veces es contra seres espirituales. Lo primero que hizo Josafat fue que fue sensible a Dios. Eso es algo muy importante. Aquí hay personas que llegan a venir o gente con las que tenemos contacto cuando nos piden que oremos por algo específico o por alguien. Y nosotros les decimos, echa mano de las cosas espirituales. Nuestro Dios es un Dios que tiene poder. Y puede que el enemigo esté poniendo estorbo, ¿verdad? ¿Cuántos testimonios ustedes no saben, no han escuchado o son testigos, válgame la redundancia, de que cuando empiezan ustedes a echar mano de la vida o del contexto espiritual, las cosas se solucionan? Entonces, ten sensibilidad a las cosas de Dios. La segunda estrategia es que tienes que ser vulnerable ante una situación adversa. Fíjate bien lo que dice la primera parte del verso 20 y del verso 3. Ahí en el verso 20 dice, Josafat quedó aterrado con la noticia. Y qué padre escuchar que aún teniendo todo el poder como rey, como soberano, y es probable que tuviese recursos para poder solucionar muchos problemas, dice la palabra de Dios, y esto lo describe, y Dios permite que haya sido reservado en la palabra de Dios para que no vivamos de apariencias. Dice que Josafat quedó aterrado, ¿verdad? De repente imagínate que llegue un momento en donde te digan, ¿sabes qué? Tienes cáncer, ¿sí? Te quedan pocos días de vida. ¿Sabes qué? El proceso es un proceso grande y pesado. No lo niegues, no lo niegues. No te escondas, no lo escondas. Habla y sé vulnerable, porque cuando a veces tú escondes las cosas, llevas solo la carga. Imagínate que te digan eso. ¿Sabes que hay una persona de la que fuiste aval y dejó de pagar? Y te toca a ti pagar, porque acuérdate que hipotecaste la casa. ¿Cuánto debe? 450,000 pesos. Híjole, eso no lo junto ni en 2-3 años, ¿verdad? Entonces tienes que hablar y decir,
esposa, ¿te acuerdas de las escrituras que le presté a mi hermano y que me dijiste que no se las prestara? Lo van a embargar. Y la esposa se puede poner de 1000 maneras y hay que apechugar. Pero tienes que ser vulnerable y empezar a tocar puertas. Fulano, ayúdame, necesito que me ayudes. Si puedes con dinero está bien, pero si no, escúchame, porque me siento impotente, me siento incapaz. Y eso trae alivio al corazón de la gente, ¿verdad? De repente alguien, a lo mejor tienes un novio, una novia, un prometido, prometida, y de repente te dice, ¿sabes qué? Ya no quiero que sigamos. Oye, pero tengo 2, 3, 4 años contigo. Ni modo, no eres tú, soy yo, ¿verdad? Lo típico, no eres tú, soy yo, ¿verdad? Ese es para batearlas sin que se... Para batearlas o para batearlos sin que haya remordimiento, ¿verdad? Y tienes que decir, me duele en el corazón, y contarle a gente que sea de tu confianza, que guarde obviamente tu corazón, y decirle, me duele. Tenía afincadas las esperanzas en esto, definitivamente yo me veía en mi futuro, me duele. Lo amo, la amo, me duele en mi corazón. Abra su corazón, ¿verdad? Porque cuando eso sucede, va sacando ese dolor. No se resuelve el problema definitivamente, pero no es lo mismo tener un problema teniendo paz en su corazón que teniendo un problema sin paz en su corazón. Porque imagínese, ya tiene el problema y aparte que esté usted siempre tenso, siempre estresado, entonces abra su corazón a personas de confianza. Eso fue lo que dice, eso fue lo que hizo Josafat. Estaba aterrado. Otra estrategia, la estrategia anterior fue vulnerabilidad ante una situación adversa. La estrategia es las armas espirituales. Ahí en la parte 2 de ese verso 23 dice, también ordenó a todos en Judá que ayunaran, ¿sí? A veces nosotros tenemos que tocar puertas y decirle a la gente que nos ayude a orar, pero también a veces necesitamos echar mano del ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual que tiene que ver con una fortaleza, o más bien con una fuerza que obtiene el creyente en la medida que esta persona ensancha su ser espiritual. Estoy hablando de que muchas veces nosotros estamos queriendo entrar en una dimensión espiritual y somos muy débiles. Tenemos que saber que así como nosotros en lo físico, cuando nos alimentamos bien, pues obviamente estamos pues en una situación física que por lo menos aguante el golpeteo, así también nuestro ser espiritual necesita ser fortalecido. Y el ayuno no es otra cosa sino abstenerte de comer. Hoy en día hay otras cosas que te pueden ayudar, o más bien de las cuales tú tienes deleite y que te puedes abstener, ¿verdad? Pero en específico es abstenerte de ingerir alimento de tal manera que estés meditando la palabra de Dios y buscando el rostro de Dios en oración para que tu ser espiritual se ensanche. Y que en medio de esa adversidad tú puedas ser una persona robusta en tu espíritu. Eso dice la palabra de Dios que hizo Josafat. Cuando estuvo aterrado, le dijo al pueblo, vamos a ayunar, vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a afligir nuestra carne, vamos a dejar de lado aquello que nos trae deleite y vamos a ensanchar nuestro ser espiritual. ¿Por qué? Porque es una manera en la cual nosotros dependemos de Dios, pero también nos humillamos o le demostramos a Dios nuestra humildad. Entonces, cuando hay una situación adversa, puedes considerar el ayuno también. Otra estrategia es confiar en la palabra de Dios dada por medio de otras personas. Fíjate bien lo que dice el verso 20. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Confía en los profetas de Dios. Si vas a pedir un consejo, pues ojalá que pudiera ser con una persona que está alineada a Dios, pero por otra parte que te puede dar una palabra que viene de Dios. ¿Qué significa profetizar? Profetizar significa hablar en nombre de otro. Entonces, cuando hablamos de una persona
que fluye en la palabra profética, pues tiene que ser una persona que está muy apegada a lo que la Biblia dice, porque habla en nombre de Dios. Y de repente Dios, bueno, puede echar mano revelando ciertas palabras para que alguien las diga, que a lo mejor no están textualmente descritas como la Biblia lo menciona, pero que te dan cierta dirección, ¿sí? Pero aquí hay dos cosas que son importantes. Fíjate bien en la primera, porque Josafat es el que dice eso. Dice: crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Cuando tienes una mala noticia, no quieres desvanecerte, ¿cómo te mantienes firme? ¿Ah? Ahí viene. ¿Cómo dice? Crean en el Señor su Dios. ¿Te quieres mantener firme? De repente llega el hijo, llega la hija y te dice: papá, mamá, te fallé. Embaracé a una muchacha, estoy embarazada. Y antes de que le digas 1000 cosas, porque es algo que no esperabas, definitivamente, bueno, pues llegan a suceder las cosas. ¿Quieres mantenerte firme? Porque hay muchas personas que no se mantienen firme. A partir de ahí empiezan a caer en una depresión crónica o están tensos por cualquier cosa. ¿Te quieres mantener firme? Cree en Dios. Eso es lo primero. Dice: crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Y luego dice: créanle a sus profetas y tendrán éxito. Es totalmente diferente. Por eso tenemos que aprender a leer la Biblia, y eso tiene que ser como un rema que brinca en este momento. Ok, me quiero mantener firme, pero puede que no se solucione el problema, pero quiero mantenerme firme para tener lucidez. Debo de creer en el Señor. Y si Dios me quiere hablar por medio de una persona, es porque me va a dar la solución. Dice la palabra de Dios: crean en los profetas y tendrán éxito. Interesante saber que creer en el Señor no te da la solución que buscas, que creer en los profetas te da el éxito. Ahora, no te estoy diciendo que estés buscando al profeta y que lo pongas en una situación por encima de Dios. Lo que te quiero entender es que cuando existe un entorno en donde hay ciertas cosas, en donde hay cierta dinámica, que tú estás buscando a Dios, pero no encuentras una dirección específica, de repente Dios puede utilizar una palabra a través de otra persona para poder encontrar la solución. Y es bíblico. El asunto es que muchas veces la iglesia no tenemos a lo mejor toda la confianza, porque ha habido ciertos abusos en el uso de la profecía. Pero tenemos que entender que al día de hoy sigue hablando Dios. Dios sigue hablando. Entonces dice la palabra de Dios: crean al Señor y se van a mantener firmes. Ya recibiste la noticia mala, ¿verdad? Lo que no esperabas. Cree en el Señor y te vas a mantener firme. ¿Quieres saber qué hacer? Busca a un hombre de Dios o escucha una palabra de un hombre de Dios, ¿sí? Y habría que hablar acerca de la profecía, de los límites y el buen uso que se tiene que dar. Pero hablando específicamente del modelo del rey Josafat, escuchó a una persona que hablaba en nombre de Dios, ¿sí? Yo, al tomar de la Biblia la enseñanza para ustedes, estoy hablando en nombre de Dios. Entonces, al hablar en nombre de Dios, me convierto en un profeta. Alguno de ustedes que platica con su amigo o con su amiga con fundamento en la palabra de Dios y lo cita de manera textual, está convirtiéndose en un profeta, en una persona que habla en nombre de otro. ¿Sí me expreso? Entonces, por eso es tan importante que de repente nosotros podamos sí confiar en gente que está consagrada al Señor y que te puede dar dirección, ¿verdad? De repente tú dices: sí, me sucedió esto, y la persona te puede decir: bueno, mira, te voy a decir algo, esto y aquello, ¿verdad? Entonces tú dices: wow, tiene congruencia. Me acuerdo que una vez estaba escuchando una predicación de una persona, y entonces dice la persona, el predicador dice: nosotros llegamos a confiar en la gente por su testimonio, quienes hablan en nombre de Dios, los que Dios usa en profecía, por su testimonio, pero también porque muchas veces sabemos que solamente Dios puede decir ciertas cosas, y hay gente que no nos conoce. Y dice, le platiqué a él y le dije: fíjate que cuando yo estoy predicando, o más bien cuando yo paso tiempo en donde tengo varios días
predicando la palabra de Dios y ministrando. El día posterior al último de mi ejercicio de estar haciendo las cosas, del predicar, de ministrar la palabra, me pongo muy irritable. Dice, me pongo muy cansado, o más bien dice, me pongo muy irritable y me pongo muy fastidioso con mi familia. Y quiero estar alejado. Y entonces esta persona le dijo, fíjate que yo me he dado cuenta de eso. ¿Y sabes por qué? Porque conociéndote, tú no haces ejercicio ni tampoco reposas. Regularmente eres una persona que no te das el tiempo para ti mismo y entonces agarras actividad tras actividad tras actividad. Dice, te quiero sugerir algo. ¿Por qué después de tener esos tiempos, si te lo permite a lo que te dedicas, por qué no descansas? ¿Por qué no tratas de tener reposo? Y dice que esta persona dice, caray, pues suena congruente. Y que esta persona, después de que tenía la dinámica, porque es un salmista muy reconocido, iba a un concierto, después predicaba en la iglesia y luego ministraba a las personas, y después de que regresaba de esa gira se ponía muy irritado. Y dice que después empezó esta persona a descansar, llegaba los lunes, iba la esposa por él al aeropuerto, y entonces ya tenía, como es pastor también, tenía que atender asuntos de iglesia, y entonces ya tenía programadas por medio de la esposa las consejerías, y obviamente las visitas, los servicios de la iglesia. Y dice que él dijo, ¿sabes qué? Cuando regrese voy a tomar 2 días de reposo. ¿Y que él empezó a tomar esos 2 días de reposo? Y cambió su conducta. El consejo que le dio este hombre, que obviamente en lo natural se veía que tenía una jerarquía espiritual menor, pues obviamente no lo menospreció este hombre de Dios, le creyó. Y este hombre se lo dijo porque llegó a la conclusión de que en su observación sintió una voz que le decía, él necesita reposo, él necesita descanso. Entonces habló y le dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas reposar, tú necesitas descansar, tú necesitas ser una persona que obviamente puedas poder tener ese reposo. Dice que a partir de ahí cambió. ¿Por qué? Porque sí era muy irritable con la gente de la iglesia y con los hijos, y ya los hijos le habían reclamado, más bien la esposa ya le había reclamado varias veces. Entonces lo que nosotros podemos ver es que a veces podemos recibir palabra de parte de un hombre de Dios, y si queremos tener éxito y nos inspira la confianza, atendámosla. Eso fue lo que hizo Josafat. Otra de las estrategias fue la alabanza y la adoración. Acuérdense que estoy hablando de estrategias espirituales, no estoy hablando de estrategias en lo material o en lo físico. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaban delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a ¿qué? A dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. ¿Sí? El mensaje se llama el poder de una adoración genuina. Dice la palabra de Dios que cuando él escuchó esto, pues no se puso en guardia, no hizo estrategia, sino que le dijo al pueblo, ¿saben qué? Si habiendo escuchado a este profeta que dice que no tengamos miedo y que obviamente la batalla es de Dios, pues entonces adoremos a Dios. Y eso fue lo que hicieron. Y que en ese tiempo entonces convocó a los levitas para que ellos pudieran obviamente hacer un ejército grande. Y que esta era la canción que cantaban. Así lo dice el Salmo, hoy hay otras versiones, pero cantaban: da gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. Y entonces ellos cantaban y cantaban y cantaban y adoraban al Señor. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando ellos cantaban al Señor, dice la palabra de Dios que en ese tiempo que ellos cantaron, ¿qué fue lo que sucedió? Que entre los mismos del ejército se estaban matando unos a otros, ¿cierto? ¿Qué poder tiene la alabanza y qué poder tiene la adoración cuando nosotros lo hacemos con un genuino deseo de que Dios sea glorificado? Y es importante que usted sepa eso, porque ¿sabe qué? Si yo le preguntara, ¿cuándo es la última vez que tú te has metido con Dios con un problema
Y en lugar de estarle diciendo, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? O le estás preguntando, Señor, ayúdame, Padre, por favor, te pido que me sanes, que me proveas, que me des, que me hagas. Regularmente cuando buscamos a Dios es como que queremos librar esa batalla. Pero ¿cuántos de ustedes no dicen nada y empiezan a decirle al Señor, Señor, te doy gracias? Y empiezas a adorar al Señor, ¿verdad? Y empiezas solamente a adorar, de tal manera que la presencia de Dios te invade. Y dice la palabra de Dios que ¿qué fue lo que pasó? Que cuando él adoró, ¿qué estaban haciendo los ejércitos? Pelearon entre ellos, se confundieron y entre ellos se exterminaron. ¿Por qué? Porque si nuestra lucha no es contra carne ni sangre, tienes que saber que entonces, si Dios te dice, no es tuya la pelea, es mía, entonces en ese momento Dios pone a sus ángeles a pelear contra los demonios de Satanás. Y en la medida que usted alaba y adora, es como si los ángeles de Dios estuvieran siendo fortalecidos y Dios envía más ejércitos y más ejércitos y más ejércitos, y entre ellos se destruye. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos ir. Si me quitaron un trabajo, pues ahí voy con el de arriba para decirle, oye, dile que no me corran, ¿verdad? O voy con el mejor abogado, ¿verdad? O de repente nos sucede una enfermedad, a ver, no, quiero una segunda, quiero una tercera opinión. Ya se puso a adorar antes de pedir la tercera, la cuarta o la quinta opinión. Ya pasó un tiempo con el Señor, porque es probable que si usted no ha hecho cosas que provoquen a Dios, quizá el enemigo lo que quiere hacer es confundirlo y decir, Dios es malo. Si te amara, no te sucedería esto, ¿verdad? Como Él tiene estratagemas, esto es, maquinaciones, para poder tumbarte en tu fe, entonces Él arrecia la batalla por medio de sus demonios y te atacan. ¿Quieres habilitar a los ángeles de Dios? Empieza a adorar a tu Señor. Y en la medida que Él es adorado, entonces los ángeles de Dios son enviados. ¿Y qué pasa? Dice la palabra de Dios que entre ellos se pelearon y terminaron. Después de que tú adores, otra parte de la estrategia es esto: tienes que saber esperar en Dios. Dice el verso 17, sin embargo ustedes ni siquiera tendrán que luchar, tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor, ¿verdad? A veces la fe demanda un poquito de paciencia, ¿eh? Si usted ya adoró al Señor, espere. Si hay algo que nosotros no sabemos hacer es esperar, ¿eh? Si tenemos dinero, inmediatamente movemos las influencias, ¿verdad? Si no tenemos dinero, de todos buscamos las influencias. Y ahí estamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros sabemos esperar en el Señor? Porque esperar en el Señor es darle un voto de confianza y decirle, Señor, tú dijiste, tú lo vas a hacer, ¿verdad? Pero a veces nos pasa ese dicho del mundo que a veces la gente piensa que es bíblico, pero no es así. Y lo aplicamos nosotros, ¿verdad? A Dios orando y con el mazo dando, ¿verdad? Y nosotros, no, pues es que no, nada más es quedarte detenido ahí. No, pues a veces sí. A veces Dios está esperando que esperes en Él. Porque casi ya Dios te quiere ayudar y de repente tú le dices, ¿sabes qué? Ya hablé con fulano, ya hablé con mangano y con perengano. Dios va a decir, bueno. Es muy probable que le des la gloria a esta persona que te ayudó. Pero cuando usted espera en el Señor y sucede, ¿quién se lleva la gloria? La gloria se la lleva Dios. Amén. Otra estrategia es: recibe la bendición confiado y sintiéndote digno. Dice la palabra de Dios: el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solamente para juntarlo, ¿verdad? De repente Dios te da una bendición
Y como dudaste, y como no llegaste al final de la bendición, de repente no queremos o no nos sentimos dignos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que yo lo voy a agarrar? Pues si desde mi corazón dudé, ¿verdad? O le fallé a Dios. No. Déjame decirle algo. Dios nunca te va a andar reprochando o restregando. No. O sea, tú me pediste esto, te dije que te lo iba a dar, pero después lo hiciste a tu manera. Yo vi tu corazón, ¿verdad? Él no te va a andar diciendo eso. Definitivamente no. Usted tiene que aprender algo. Tiene que aprender a recibir. Hay mucha gente que es presto para dar, ¿verdad? Porque dar implica una postura. Mi postura es, yo tengo, ¿sí? Pero recibir para muchos es difícil, sobre todo aquellos que le batallan con el orgullo. Oye, quiero darte esta ofrenda. No, ¿cómo crees? Yo estoy bien. No, Dios me ha bendecido. No roben la bendición, ¿verdad? Quiero darte una palabra, quiero orar por ti. No, yo estoy bien. Yo estoy bien, no necesito nada. Mejor ponte a orar, o vamos a orar por fulano. A veces a la gente le cuesta recibir. Dar es fácil, porque nos ponen en una posición en la cual somos pudientes. Y hay cierta admiración. Recibir es difícil. Hay veces que no sabemos la Biblia y no queremos preguntar. Hay veces que no queremos tomar una decisión porque nos es difícil recibir. Déjenme decirle algo. Puede que sea una raíz de orgullo. Dice la palabra de Dios aquí que ellos recogieron el botín, que les llevó 3 días amontonarlo nada más amontonarlo. No había camiones de remolque ni maquinaria grande, entonces andaban en camellos, andaban en burros. Si amontonarlo les llevó 3 días, ahora imagínense transportarlo hasta donde estaban, yo creo que meses. Pero era interesante que en medio de estar amontonando y llevando, su forma de pensar todos los días era: wow, Dios, tú bendices y bendices en abundancia. Y todos los días, gracias, Señor, porque no lo merecemos. Se va. Cuando usted aprende a recibir, adquiere el hábito en su mente de decir: Dios es misericordioso y sin merecerlo, Él me bendice. Y al cabo del tiempo nos damos cuenta de cuán frágiles somos, que Dios tiene el poder para hacer las cosas. Amén. Concluyo con lo siguiente. Como lo he mencionado, habrá momentos en donde nos sucederán cosas que no queremos o no esperamos. Pero recuerda lo siguiente, 3 puntos. Lo primero es: la batalla no es tuya, sino de Dios. Amén. Reflexione sobre esto. La batalla no es tuya, sino de Dios. Entonces tienes que saber que el asunto sí es tuyo. Eso es muy importante. No puedes dejar de lado las cosas, decir: bueno, pues ya me corrieron del trabajo, ¿verdad? O ya tengo esta enfermedad, pues ya tú sabrás, Dios. No, ese es asunto tuyo. Pero la batalla o la solución, y llegar a la solución, ¿de quién es? De Dios. Entonces, usted no niegue cuando le pase algo, ¿verdad? Diga: sí me sucedió, pero la batalla es de Dios. Amén. Lo segundo es, cuando nosotros decidimos implementar estrategias desde una perspectiva espiritual, entonces tenemos que saber esto: no es con ejército ni con fuerzas, sino con tu espíritu. Amén. Zacarías 4:6 dice así: no es por el poder ni por la fuerza. La segunda parte del verso dice: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y déjame decirte algo: al decir no es con ejército ni con fuerza, no es por tu dinero, no es por tus influencias, no es por los mejores doctores, por los mejores catedráticos, por las palancas que tienes. No es así. Porque estamos tan acostumbrados a buscar o a solucionar las cosas a nuestra manera en lo material, que podemos omitir que Dios se lleve una gran gloria. Entonces, a veces no es con ejército. ¿Y sabe cuándo aprendemos que no es con ejército ni con fuerzas? Lamentablemente, cuando
estamos desahuciados en todos los aspectos. Esto es, este caso ningún abogado lo puede resolver, ¿verdad? Esta enfermedad ningún especialista la puede sanar. Este problema que tengo ya no tiene solución para atrás. Y ellos decimos, bueno, pues en tus manos está, pero no espere a que llegue a estar desahuciado en cualquier situación para entender que no debe ser con sus fuerzas, sino con el poder de Dios. Amén. Y lo tercero es, use el mejor arsenal de Dios para librar batallas. ¿Sabe cuál es? Alabanza y adoración. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos 16, 25, 26, dice: a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar, porque estaban en la cárcel, dice, y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Pablo y Silas estaban encadenados, ¿y qué hicieron? Dice la palabra de Dios que cantaron himnos, ¿verdad? Los iban a ejecutar a Pablo y a Silas. Y de repente yo creo que Pablo miró a Silas así, en las mazmorras, colgados ahí, le dijo: pues ya oramos, Pablo, ¿verdad? Sí, Silas, ¿qué hacemos? Pues vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Vamos a adorar a Dios. Y yo creo que en ese momento se levantaron: Señor, tu amor es para siempre. Y quizá empezaron a cantar, ¿cuál le gusta? La que usted quiera, ¿verdad? ¿Verdad? Y empezaron a adorar y adorar y adorar. Y a lo mejor no conocían, quizás sí la conocían, pero conocían esta historia y dijeron: vamos a adorar a nuestro Señor. Y cuando ellos cantaron, lo mismo que Josafat, Dios habilitó en el mundo espiritual que las huestes de maldad fueran repelidas hacia atrás, fueran repelidas hacia atrás. Y en ese momento dice la palabra de Dios que las cadenas le cayeron a todos los presos. ¿Por qué? Por la oración, por la adoración y la alabanza. Amén. El mejor arsenal que puede tener Dios es la alabanza y la adoración. Por eso cuando usted venga a la iglesia y escuche que le digo: véngase a la adoración, piénselo 2 veces y va a llegar tarde. Porque cuando está aquí cantando y adorando a Dios, cada quien trae su problema, cada quien trae su asunto, pero se mete a la presencia de Dios y adorando a Dios, su problema y su asunto de manera individual puede que se esté resolviendo, que las cadenas estén cayendo. Amén. Tenemos que aprender a que nuestra adoración cuenta, que es muy importante, y que cuando existe una adoración genuina, no hay poder del infierno que lo detenga. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hemos concluido este tiempo.